Buenos días, hermanos. Eh, Mi nombre es Efraín Rojas Ramírez. Les quiero compartir este video para prevenirles de una situación muy fea que para Dios es muy aberrante. Espero que Él me dé las palabras que necesito para poder explicarme sobre esta problemática, a la cual las consecuencias ya las estamos viviendo. Mucha gente ha tomado desapercibido este problema, como si no pasara nada, como hago las cosas de pecado y no me va a pasar nada, no conociendo las consecuencias que se vienen detrás de nuestros múltiples pecados, y que el día de hoy, 31 de octubre del 2021, en muchos templos satánicos, y que desgraciadamente en muchas partes del mundo, hermanos católicos que se dicen ser católicos pero no tienen nada de católicos, practican el Halloween. Pero antes de empezar, quiero hacer una pequeña oración invocando a la presencia poderosa de San Miguel Arcángel, obviamente de Dios, de la Virgen Santísima, por medio de esta oración, para que Él me unja con el poder de Dios, con la compañía de la Virgen Santísima, intercesora, que ruegue por mí, que ruegue por todos los profetas que estamos en estos últimos tiempos anunciando la terrible catástrofe para la humanidad, incluyendo la Iglesia Católica. Y voy a comenzar con esta oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Glorifica mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de mi Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Y vean aquí el motivo por el que me tendrán por dichoso y feliz todas las generaciones, pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre es infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder, disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeció a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestro padre Abraham y a toda su descendencia, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues es así, hermanos, en la cual voy a compartir un poquito de esta fecha tan llena de incertidumbre, y que en la Iglesia Católica se nos ha proclamado de una manera y de otra, pero que
tanto sacerdotes como laicos se han apartado de Dios practicando este día de una manera muy fea, tanto en la familia como en la parte escolar, porque les obligan a participar de esta situación satánica que hoy para muchos satánicos el día de Halloween se festeja de una manera ya más profunda, hablando, haciendo sacrificios humanos, empezando por bebés, esos seres indefensos, humanos indefensos, que obviamente no tienen con qué defenderse. Nadie los puede defender, ni siquiera sus madres, porque desde 9 meses atrás consagraron una relación sexual en esos templos satánicos y que se embarazaron para el día de hoy, 31 de octubre, y que cada año se realiza en esos templos satánicos sacrificios humanos, sacrificio de bebés, porque obviamente al diablo, a Satán, le gustan estos sacrificios. ¿Por qué? Porque obviamente que el diablo todo el tiempo ha tenido envidia de Dios, el querer realizar el único sacrificio que hasta hoy fecha ha valido la pena para los católicos, que es el sacrificio divino de nuestro Señor Jesucristo dentro de la Eucaristía. Y obviamente que el diablo eso le da coraje, le da envidia, le da ira en contra de la Iglesia de Cristo, a la cual todos los católicos pertenecemos. Y que esto ha desencadenado pues mucha destrucción dentro de la Iglesia Católica, refiriéndome que a muchos católicos han participado de esos sacrificios fuera de esos templos satánicos, provocando abortos, muchos abortos, muchos abortos. Y cuando digo que muchos abortos, es de que son bastantes, catastróficos. Es una situación de pecado bastante aberrante en contra de Dios. Y fuera de esta situación, el día de hoy también se maneja mucho el que en las familias católicas, tanto en la parte escolar como en la parte religiosa de la Iglesia Católica, invitan a la gente, invitan a los niños a disfrazarse de monstruos, de demonios, de vampiros y de cosas muy feas que van en contra de Dios, que Dios está lleno de ira en contra de nosotros, sus hijos, porque tanta gente ignorante sobre este tema no ha querido abrir los ojos de vista a estos problemas. ¿Cómo permiten que el maestro decida sobre cómo se debe vestir su hijo o su hija o sus hijos en la escuela con este tipo de disfraces satánicos? ¿Sí? Yo a todos mis hermanos de la iglesia
Les aviso que si se sigue practicando todo este problema de Halloween, de disfrazar a los hijos, de disfrazarse a sí mismos en su cuerpo, con pintura, con vestimentas satánicas, seguirá este problema del COVID. Seguirán las enfermedades, seguirá habiendo temblores y peores, porque Dios nos está preparando para una catástrofe más fuerte de las que se han visto, que se han sentido en estos últimos años. Y si no se quiere cambiar de vida, evitando estos festejos satánicos, de disfrazar, de pintar a sus hijos de calavera, de la muerte, ¿sí? Todos los que estén en esas prácticas, incluyendo toda la práctica de pecado que se englobaliza en toda esta parte, soberbia, ignorancia, eh, miedo, miedo, miedo al que dirán, miedo al que si yo digo que no quiero participar de esas actividades satánicas, ¿qué van a decir de mí? Muchos papás se cuestionan si yo le evito a mi hijo que se vista de esta manera, va a ser reprobado o va a tener un punto negativo en su calificación. ¿Sí? Los papás deben de tener una preparación fundamental de evangelización sobre este tema, porque no podemos dejar que el hombre decida sobre las cosas de Dios, más que Dios. Y muchos no hemos querido tomar en cuenta este problema. Por eso, si no cambiamos nuestras actitudes dentro de la familia, dentro de la situación escolar de nuestros hijos, de sus hijos, dentro de la iglesia, las cosas se vienen todavía más peor. ¿Sí? Nosotros estamos para obedecer a Dios, no al hombre. Y si tú por miedo, por soberbio, no vas a querer obedecer a Dios en lo que Él te manda, porque ese es un mandato de Dios, el no practicar estos problemas satánicos que en esta fecha muchos practican. ¿Sí? Es válido que no mandes a tu hijo a la escuela. Es válido que no practiques porque quizás un sacerdote o algún miembro de la iglesia, de la parroquia donde asistan, quieren obligar a su hijo o a su hija, a sus hijos, a practicar estas obras satánicas. Los altares, que quizás desde hoy muchos ya a nivel público o en familia, en la misma escuela, les obligan a participar. No participen de eso. ¿Sí? Si vas a hacer un altar, que sea en tu casa, que sea parte céntrica de Cristo, para Cristo, ¿sí? Y después si puedes poner una foto de algún difunto que haya muerto, que haya fallecido, practicando la voluntad de Dios, lo puedes poner. Veladoras, el cirio, ¿sí? Unirse en familia para rezar el Santo Rosario, para hacer oración, para leer la palabra de Dios, para leer el catecismo y reflexionar sobre estos problemas satánicos que mucha gente sigue practicando. Evitemos ir a lugares donde se practican estos problemas, aunque sea en la misma iglesia.
aunque sean los mismos templos, que de alguna manera lo puedan practicar. Muchos sacerdotes, yo les aplaudo, son muchos, pero también son muchos que no han atendido este problema de evitar esta catástrofe de pecado. Evitémoslos, por favor. Sometámonos a la obediencia a Dios. No seas soberbio, no seas soberbia. Tienes una alma que salvar y en tu familia tienes muchas almas que salvar. Y si en tu familia, en cierto modo, se niegan a evitar estos problemas satánicos, tú apártate y reza por ellos, ora por ellos, haz sacrificios por ellos, léete la palabra de Dios a solas por ellos, estúdiate el catecismo de la iglesia por ellos. Porque de otra manera Dios ya no nos está haciendo caso, porque Él sabe el gran peligro de nuestra alma, el seguir practicando esas obras satánicas. Desde los templos satánicos donde se practican estos sacrificios humanos, bebés, personas, ¿sí? Sectas satánicas. Imagínense la aberración que siente Dios con nosotros, que en su propia iglesia de Dios, en la propia iglesia de Cristo, se siga practicando estos problemas. Aléjate de ese templo, aléjate de ese lugar. Sacúdete las sandalias como lo manda Dios, en señal de protesta. ¿Sí? Se viene el día 1 de noviembre, es día de todos los santos. ¿Sí? Me faltó puntualizar otra cosa. No se festeja el Día de Muertos el día 2 de noviembre. Se festeja el Día de los Fieles Difuntos, que es el día que tenemos que rezar, orar, ofrecer la misa, ¿sí? O a las que puedas asistir ese día. Muchos van al panteón, que para la Iglesia Católica no es debido asistir. Pero si vas a asistir por permiso de la iglesia, fíjate, permiso de la iglesia, es con la finalidad de ir a orar por esa alma. Si murió, en la gracia de Dios, pero quizás esté todavía en el purgatorio. Por una alma condenada ya no se puede hacer nada. ¿Sí? Por un alma condenada ya no se puede hacer nada. Y quizás muchos en el YouTube, en los comentarios, podrán decir que quién soy yo para decir eso, si solo Dios es el juez, es el único que decide. En la palabra de Dios lo dice claramente. ¿Sí? Léete la palabra de Dios. Y no te voy a decir qué cita. Tú esfuérzate por estudiar las cartas de los apóstoles. Allí va a salir claramente lo que Dios quiere evitar en una ignorancia que tenemos muchos católicos, el querer celebrar, el querer orar por un alma que ya está condenada. ¿Qué es un alma condenada? Un alma que no se arrepintió, murió en pecado, sin arrepentimiento, sin conversión. No estuvo en la iglesia, no quiso estar en la iglesia y tuvo esa muerte repentina. ¿Sí? O murió, aunque no haya sido muerte repentina, murió quizás de grande, quizás por una enfermedad, por un accidente, X cosa, y no recibió o no quiso recibir el sacramento de la reconciliación. Esa es un alma condenada. ¿Sí?
Esa es un alma condenada. Entonces la realidad de todo esto, ¿qué nos quiere dar a entender al Señor? Que solamente teniendo su amistad podemos de menos llegar al purgatorio. De menos llegar al purgatorio. Y yo en mi poco conocimiento que tengo por la obra y gracia de Dios, se los estoy anunciando. ¿Sí? Entonces, trata de evitar estos problemas. ¿Sí? El día 2 no se festeja Día de Muertos, más que el día de hoy. El día de hoy se festejan a los muertos condenados. ¿Sí? Se festeja al diablo. Se hacen sacrificios al diablo, de abortos. ¿Sí? Muertes de personas, muertes de bebés. ¿Sí? Así como la Iglesia Católica tiene una mesita, por llamarlo de alguna manera, mesita de sacrificio. En esos templos satánicos también está esa mesita, pero ahí hay sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque, como les comenté hace un momento, el diablo quiere compararse con Dios, haciendo este tipo de sacrificios. ¿Sí? Y entre otras cosas, animales. Animales. Pero lo más aberrante es estos sacrificios de bebés. Los abortos en el vientre de las madres. Y que, desgraciadamente, por toda esta situación de abortos, hay mucho pecado en el mundo. Hay mucha destrucción en el mundo. Las familias ya no tienen conversión. Los papás, pues totalmente desobligados, descomprometidos, incomprensibles en la situación que deben de tener con sus hijos. No los mandan a misa, no los llevan a recibir los sacramentos, no van a misa, obviamente. Para nada quieren ir a la iglesia. O muchas veces quieren mandar a los hijos a la iglesia, pero ellos no quieren ir. Es un problema muy serio para muchos papás. ¿Para qué quisieron tener hijos? ¿Para qué quisieron tener hijos si no los iban a saber educar en la fe? Quieren tener hijos para tratarlos como se los dé la gana, para educarlos de manera muy fea, causando mal. ¿Sí? Esos hijos van creciendo y a ratos se hacen unos delincuentes, unos satánicos. ¿Sí? Ahorita con esta desgraciada cultura de la Santa Muerte que no tiene nada de santa. Es que por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no. ¿Sí? Esa muerte no existe. Así lo menciona la Biblia para darle un término al sufrimiento y al término que tuvo Jesucristo en este mundo, en la cruz. Pero no se le llama muerte. El que malentiende la palabra de Dios, obviamente que sí lo entiende. Y por eso en México se está presentando esta mala cultura de la Santa Muerte. ¿Sí? Y otros por otros lados. Otros por otros lados lo malentienden y pues como supuestamente les ha hecho muchos milagros, pues la adoran, ¿sí? Le ofrecen sacrificios, le ofrecen cosas, fruta, manzana, ¿sí? Pero pobrecitos de ellos, a quien tenga esta imagen de la muerte, ¿cómo van a terminar si no se arrepienten a tiempo? ¿Sí? Es como el pecado de soberbias, pero como el pecado de idolatría. Estás adorando a un falso Dios, que detrás de esta muerte o de esa calaca, ¿sí? Que muchos la llaman la niña santa, está el mismo diablo, está el mismo Satán, riéndose de ti, porque no sabes que detrás de esa imagen de la muerte está el diablo. ¿Sí? Entonces, si se viene el Día de Muertos, que es hoy, la Iglesia Católica no lo debe de festejar en ningún sentido, ni disfrazar a sus hijos con disfraces aberrantes, este,
con pinturitas, calaveritas, se pintan la boca pues de dientes de la calavera, ¿sí? Eso no se debe de hacer y jamás se debió de haber hecho, pero la gente por ignorancia o por querer obedecer preceptos de hombres, lo hacen, ¿sí? Mañana, 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, ¿por qué en vez de hacer estos disfraces satánicos, por qué no vistes a tu hijo de un santo? Se acaba de celebrar el, el santo de San Juditas Tadeo, ¿sí? De San Judas Tadeo. ¿Por qué no te pones ese disfraz también ese día? Mañana, que es Día de Todos los Santos, de San Pedro, del Papa Juan Pablo II, del Papa Juan XXIII y de otros santos que son maravillosos, fueron maravillosos en este mundo, obedeciendo a Dios en lo que siempre nos ha mandado. Disfrázalos, tú también disfrázate, así como te disfrazaste para el día de San Juditas, que te pusiste su túnica, así ese día también. De cualquier otro santo que te guste, disfrázate, ¿sí? Y que claro que ese santo debe ser para ti un ejemplo de vida para que tú lleves esa vida ejemplar también. Y que lleves a tu hijo a esa vida ejemplar de santidad como Dios te lo manda, ¿sí? Entonces esa es la problemática. ¿Por qué el Día de Todos los Santos que sí te deberías de disfrazar de santo? No de Dios, porque a Dios nadie lo puede igualar, ¿sí? Sí. Disfrázate de santo, disfrázate de algún ángel, pero con ese ejemplo del que el ángel o el santo o la santa te esté dando a saber, ¿sí? El día 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos, que muchos le llaman por mala tradición Día de los Muertos, ¿sí? Día de los Muertos, que ese es un término bastante equivocado, ¿sí? Ya les dije la fecha del Día de Muertos, que son los condenados, que es el Día de los Demonios, y que muchos en el mundo entero lo festejan, ¿sí? Pidiendo calaverita, llevando la calaverita, llevando, pidiendo en muchos hogares, en muchas casas o hasta en tiendas, esa calaverita, ¿sí? No, no lo vayan a hacer. Pero el día de 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos. Ese día también hay que rezar, como les comentaba, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que leer el catecismo, ¿sí? Para que pronto Dios saque esas almas de estos fieles difuntos para que se las lleve pronto al purgatorio. Digo al cielo, ¿sí? Perdón, que se las lleve pronto al cielo, ¿sí? Porque el purgatorio también es terrible. El purgatorio también es terrible, es un lugar de castigo, pero que es una última oportunidad que tienen las almas para purificarse de, de lo que dejaron debiendo en este mundo, ¿sí? Entonces, hermanos, esta es una parte evangelizadora. Si quieren tener más información, busquen en Google qué significa Halloween, qué significa Día de Todos los Santos, qué significa el Día de los Fieles Difuntos, para que tengas claramente este, amplia la información, más amplia de la que tú conoces. Porque la gente pues entra en las redes sociales, pero no se preocupan por ir a ver, investigar qué se deben de celebrar, cómo se deben de celebrar estas tres fechas. Que la primera está mala a los ojos de Dios. 31 de octubre. ¿Sí? Es día de los satánicos, es día que se ofrecen obras satánicas al diablo. Eso no, los demás sí, sí las podemos festejar en la iglesia.
¿sí? El Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, ¿sí? Entonces espero que les haya gustado este video. Le dan like. Los que se quieran suscribir, háganlo. Son temas muy importantes. Le pensé mucho para grabar este video porque no es tan fácil grabar videos de evangelización y decir cosas por error o por equivocación, que es bueno errar y luego enmendar, pero muchas veces tenemos dudas, esas ciertas dudas de si estará bien lo que voy a decir o estará mal, que de alguna manera que Dios lo sabe y es que nos perfeccione en cualquier equivocación que tengamos y que Él nos haga ver esa equivocación para enmendarlo. Pero ahí está la información, un poquito más ampliada. Que Dios me los bendiga. Soy católico, bueno, ya lo saben, soy católico y estaré grabando videos con temas muy importantes. No lo voy a hacer tan seguido porque yo también tengo muchas ocupaciones, pero en cuanto pueda, estaré aquí con ustedes, grabando videos. Más adelante, si YouTube me lo permite, estaré haciendo también en vivos. Todavía no tengo los requisitos necesarios para grabar en vivo, pero cuando ya los tenga, los puedo empezar a grabar y pues que se conecte conmigo los que tengan la gran voluntad de hacerlo. Y es muy bueno conocer opiniones de gente que quizás ignore alguna situación y si les pueden contestar preguntas que por ignorancia pues quieren ser informadas, ¿sí? Entonces Dios